se nos dan ecuaciones paramétricas, se nos pide encontrar dx dt, d de t, d de x. Y luego también evaluaremos las funciones, y las derivadas en t es igual a 4, y finalmente encontraremos que la velocidad en t es igual a 4. Observe cómo se proporciona el gráfico y podemos ver por la orientación a medida que aumenta t, el gráfico se trazará en esta dirección aquí. Comencemos por encontrar dx de t. Dx de t es una derivada de x con respecto a t. Entonces, la derivada de 2t con respecto a t sería solo 2 menos la derivada de seno t con respecto a t sería coseno t. Entonces tenemos menos coseno t. Y ahora por d de t, encontramos la derivada de y con respecto a t, la derivada de 1 sería 0. Entonces tendríamos menos 4 veces la derivada de coseno t con respecto a t, que sería seno negativo. Entonces tendríamos un seno negativo 4 veces negativo que sería positivo 4 seno seno. Y ahora para encontrar d de x, ya que tanto x como y son funciones de t, d de x sería igual a d de t dividido por dx de t. Entonces tenemos d de t que es 4 seno. Dividido por dx de t que es 2 menos coseno t. Ahora evaluamos x e y cuando t es igual a 4, así como las derivadas cuando t es igual a 4. Entonces, para x de 4, sustituimos 4 por t, eso sería 2 veces 4 menos seno 4. Obtendremos una aproximación decimal aquí en un momento. Y para y de 4 tendríamos 1 menos 4 veces coseno 4. Primero queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla Mode. Observe cómo se resalta radian, por lo que presionaremos Second Mode para salir. Y ahora para encontrar el valor de x cuando t es 4, queremos ingresar 8 menos seno 4. Redondeando a 2 decimales, observe cómo el 6 en el tercer decimal nos dice que redondeemos. X sería aproximadamente 8.76. Entonces para y tendríamos 1 menos 4 coseno 4. Redondeando a 2 decimales, observe cómo el 4 en el tercer decimal nos dice que redondeemos hacia abajo, por lo que y sería aproximadamente 3.61. Lo que significa que cuando t es igual a 4, el punto en el plano de coordenadas tendría coordenadas 8.76,3.61. Entonces, si miramos la gráfica por un momento, cuando t es igual a 4, este sería el punto en la curva. Observe cómo la coordenada x es aproximadamente 8.76, y la coordenada y es aproximadamente 3.61. Ahora evaluemos dx de t cuando t es igual a 4. Recuerde que dx de t era igual a 2 menos coseno t. Entonces dx de t sería igual a 2 menos coseno 4. Nuevamente, convertiremos esto a un decimal en un momento. También determinemos d de t y dx de t. Entonces d de t cuando t es igual a 4 sería igual a 4 seno 4. Y d de x sería igual a 4 seno 4. Dividido por 2 menos coseno 4. Es mejor usar los valores exactos aquí en lugar de usar los valores redondeados, luego encontrar el cociente y redondear nuevamente. Así que ahora volveremos a la calculadora. Tenemos 2 menos coseno 4. Para dx de t cuando t es igual a 4. Esto será aproximadamente 2.65. 4d de t cuando t es igual a 4, tendríamos 4 veces seno 4. Que sería aproximadamente negativo 3.03. Y finalmente, para d de x cuando t es igual a 4, tenemos 4 seno 4.
dividido por la cantidad 2 menos el coseno 4. Lo que sería aproximadamente negativo 1.14. Así que de nuevo, tuvimos 2,65 aquí. Tuvimos 3.03 negativos aquí. Y tuvimos 1.14 negativo aquí. Discutamos lo que esto significa. dx de t nos dice el cambio en x con respecto a t cuando t es igual a 4. Y por lo tanto, x aumenta a una tasa de 2.65 unidades por unidad de tiempo cuando t es igual a 4. d de t nos dice el cambio en, y con respecto a t cuando t es igual a 4. Observe cómo es negativo 3.03, lo que significa que y está disminuyendo a razón de 3.03 unidades por unidad de tiempo. Y luego d de x nos diría la pendiente de la línea tangente cuando t es igual a 4. Entonces, mirando la gráfica nuevamente por un momento, deberíamos poder distinguir la orientación en este punto. El valor de x aumentaría porque el punto se mueve hacia la derecha. Y está disminuyendo, porque el punto se mueve hacia abajo. Y si dibujamos una línea tangente en este punto, se vería así. Y debido a que d de x fue aproximadamente negativo 1.14, la pendiente de esta línea tangente sería aproximadamente 1.14. Ahora para la última parte, busquemos la velocidad cuando t es igual a 4. Entonces, en t es igual a 4. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de dx de t al cuadrado cuando t es igual a 4. Más d de t al cuadrado cuando t es igual a 4. Bueno, cuando t es igual a 4, dx de t era 2 menos coseno 4. Entonces tendríamos 2 menos coseno 4 aquí. Y d de t era igual a 4 seno 4 cuando t es igual a 4. Entonces tenemos 4 seno 4 al cuadrado aquí. Nuevamente, es mejor usar valores exactos aquí en lugar de aproximaciones decimales. Pero ahora redondearé esto a 2 decimales. Entonces tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 2 menos coseno 4 al cuadrado más la cantidad 4 seno 4 al cuadrado. Y necesitaremos un paréntesis cerrado más para la raíz cuadrada. Entonces, la velocidad cuando t es igual a 4 es aproximadamente 4.03 unidades por unidad de tiempo. Espero que hayas encontrado esto útil.